¿Por qué vino aquí hoy? ¿Para sentirse bien? No, para escuchar la palabra. Para sentir como una buena persona. Y ya me congrego cada semana, cada domingo, porque así soy un muchacho bueno. O tal vez se hace sentir bien llegando, que en casa no se siente cerca de Dios, pero aquí en la congregación pues ahí me siento la presencia de Dios, así que por eso estoy aquí. O tal vez está aquí para ver amigos. O tal vez para acercarse más a Dios. O puede ser que vino para ser edificado en Cristo Jesús y en la palabra de Él. O tal vez vino para edificar a otros. No solamente para recibir uno, pero para compartir con otros. O tal vez vino para renovarse, para ser motivado para la semana que está comenzando. Hay varios motivos por los cuales uno puede estar aquí presente. Unos buenos y unos no tan buenos. Y tenemos que preguntarnos, y hoy vamos a pensar algo de ese asunto de congregarse, de cómo es, qué es lo que debe suceder mientras estamos aquí congregando, y qué debe suceder después de congregarnos, ir a casa. Porque no sé, algunas personas se congregan para ser buenos y a cumplir con Dios, y ya lunes hasta sábado es mi vida y ya voy a estar con Dios otra vez el próximo domingo. Espero que no sea así. La primera cosa que vamos a considerar esta tarde es que congregarse puede ser peligroso. Congregarse puede ser peligroso. Uno puede salir peor que como uno entró. En vez de mejorarse, ponerse peor. Tenemos ese caso en 1 Corintios 11, donde Pablo estuvo bien preocupado por varias cosas en la iglesia de Corinto. Hasta cierto punto podemos dar gracias a Dios por los problemas en la iglesia de Corinto, porque por eso se escribió Pablo, para corregir esas cosas, y es por eso que llegamos a saber algo de esas cosas. La cosa que él menciona aquí tiene que ver con la cena. Claro que nosotros no tenemos prácticas como ellos tuvieron en aquel entonces. En varias, no sé en cuántas iglesias, pero Cristo, si ustedes se recuerdan, instituyó la cena, llamamos cena, pero yo no sé cuándo van a casa esta tarde, si van a cenar y comer nada más un poquitillo de pan y un poquito de jugo, y ya me cené. Cuando Cristo lo instituyó, era la cena de la Pascua, y había muchos que tenían la idea de que es todo comer una comida bastante amplia, y hay, además de eso, pues tomar el pan y tomar el jugo. Sin entrar en todo eso, vamos a ver lo que él dice en el 11:17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo,
porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Congregarse puede ser peligroso. Podemos actuar de una manera exactamente como ellos estuvieron actuando, no tendría que ver con nosotros hoy día lo que estuvieron haciendo con la cena, y él está arreglando aquí lo que es la cena del Señor, pero nuestra actitud hacia un hermano tal vez, o lo que sea, nuestra actitud durante el servicio, nuestra actitud durante la cena. Ustedes saben que más adelante él habla de que nosotros tenemos que tomar la cena examinándonos, y habla de no tomar la cena indignamente, de una manera digna. Si nosotros venimos aquí y participamos en la cena meditando en lo que voy a hacer más tarde hoy, pensando en problemas que yo tengo con un hermano, a no ser arrepentirse y tratar de arreglarlo, pero solo pensando mal en otra persona, lo que sea, es venir para peor. Y él explica eso más adelante. Hay otro motivo por lo cual puede ser peligroso, y esto tal vez nos aplica a nosotros más en Santiago 1. Santiago 1. La mayoría de ustedes conocen ese texto, que dice: pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Un texto que bien conocemos, que tenemos que ser hacedores de la palabra. La palabra nos insta a hacer muchísimas cosas, y nosotros tenemos que poner en práctica las cosas que la palabra nos dice, y hablaremos de eso más adelante en el mensaje. Dice: no tan solamente oidores. Siendo tan solamente oidor, es alguien que viene a la iglesia, viene a todos los servicios, escucha los mensajes, escucha los estudios, regresa a casa, y no hay ningún cambio en la vida. Vive de la misma manera que antes. No pone en práctica las cosas que ha escuchado aquí. Escucha está bien, congregarse está bien, y escuchar. Ustedes bien saben que hay muchísima gente en el mundo, aquí en Lawrence, muchísima gente que no quieren escuchar la palabra de Dios. Y tal vez lo invitamos aquí, para venir aquí, para escuchar la palabra de Dios. Pero si uno solamente escucha, ¿qué dice aquí? Engañando. Uno está engañándose a sí mismo. Si uno viene solamente a escuchar y no ver qué hay de lo que escucho, que tengo que cambiar de mi mentalidad, de mi sentir, de mi conducto en mi casa, en el trabajo, con los vecinos, lo que sea. Congregarse para escuchar sin hacer, uno está engañándose a sí mismo. Así que uno viene a lo peor en vez de a lo mejor.
Otro texto que no es tan directo exactamente así, pero tiene mucho que decir, es en Hebreos 5, comenzando con el versículo 11. Hebreos 5, comenzando con el 11. Aquí la palabra nos está hablando de Cristo como sumo sacerdote. Y en el 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Algunas veces oye cosas en la iglesia que son difíciles. Difícil de explicar, ¿por qué? Por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Oh. Tal vez el problema de algo difícil es por los oídos que uno tiene, ese problema. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Debo hacer algo o no debo hacer? Bueno, voy a preguntar a David para ver lo que me dice. Sin duda ustedes conocen muchas iglesias. El pastor y las personas corren al pastor siempre para ver si pueden hacer algo o no pueden hacer algo. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que menciona aquí, el uso de qué. El uso de qué. Hay circunstancias en la vida que uno va meditando, eso bueno o malo. ¿Debo hacer esto o no debo hacer esto? ¿Eso es pecado o eso es bueno? Porque no todo lo que está en la palabra de Dios es tan claro específicamente de cualquier cosa. Y dice que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si uno viene solamente para escuchar, pero no hace ejercicio. ¿Y cuál es el ejercicio aquí? De aplicar lo que uno oye a las circunstancias de mañana lunes. Aplicar lo que dice aquí para ver si es bueno o malo hacer esto en mi familia. ¿Es eso bueno o malo en mi trabajo? Así que, si uno viene solamente para escuchar, sin hacer ejercicio de poner en práctica, en la mente, en la actuación, entonces es peor y no mejor congregarse. Ahora bien, ¿qué es lo que debe suceder cuando nosotros nos congregamos? Y vamos a pensar tanto de recibir como de contribuir, de las dos maneras, de recibir y de dar. La pregunta es, ¿qué es lo que uno viene a recibir? Ustedes saben que algunas personas se congregan para tener entretenimiento y buscan iglesias donde es más divertido y se entretienen con lo que sucede aquí, sucede allí. Pero vamos a ir a 1 Corintios 14. Ahora, 1 Corintios 12, 13, 14 está escrito a la iglesia de Corinto bajo la circunstancia en la iglesia primitiva que ellos no leían Efesios y Romanos.
y Apocalipsis, y Hechos, y Lucas. No lo tenían. Poco a poco, después de tiempo, se fueron escribiendo estos libros. Pero al principio no tenían, ninguno de esos libros tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían el Nuevo. Lo que sí tenían era dones del Espíritu Santo, de hablar en lenguas, de profecías, de sanidad, de sabiduría, de discernimiento de espíritus, etc. Tenían esos dones. Y algunos de esos eran más divertidos que otros. Y eso no es difícil saber cuáles de esos dones eran más divertidos, porque son los más divertidos hoy día. Hay iglesias donde lo más interesante es hablar en lenguas. Y él está escribiendo aquí con ese problema que ellos tenían. Ellos hablaban en lenguas en verdad, no jeringonza. Ellos en verdad hablaban en lenguas. Y él, en ese contexto, está hablando del por qué se va congregándose. Comenzando con el versículo 1. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Si yo estuviera aquí hablando en inglés, estaría bien para un gran número de ustedes, ¿verdad? Pero si me puso aquí para hablar en ruso, no puedo. No serviría, ¿verdad? Porque hablar en ruso, o hablar en alemán, o hablar en chino, no serviría. Y es lo que él está diciendo aquí, hablar en lenguas, que no son lenguas de la gente que está allí, no sirve para nada. 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba, ¿qué? Edificación. Y ustedes han notado, no es la primera vez que él menciona edificación. La cosa es que ellos están congregándose para ser edificados, para ser mejores, para recibir fuerzas espirituales, para aprender cosas que les van a ayudar en su vida. Y brincando al versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ahí la regla. Hágase todo para edificación. Entonces nosotros debemos de congregarnos para ser edificados. No para ser entretenidos, sino para ser edificados. Pero si vamos a ser edificados, tendrían que haber algunas personas que nos edifiquen, ¿verdad? Y aquí mismo, en ese mismo capítulo, vamos a ver el 16-17. Él dice, porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero otro no es edificado. Interesante aquí. Bendecir a Dios, dar gracias a Dios. Es cierto, hermanos, que cuando oramos, estamos orando a Dios. Pero cuando estamos aquí congregados y hay alguien que está orando
no es sencillamente que esa persona está hablando a Dios, pero debe orar de una manera que todos nosotros somos edificados con lo que dice. Claro que en una reunión como esta hay pocas personas que van a estar orando entre los varones, pero vamos a pensar en cuanto a los miércoles. Los miércoles las mujeres se ponen en una parte, los varones en otra parte, y ahí están y todos están participando. ¿Qué dice aquí? Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que tú has dicho. Entonces estamos en las otras personas que están aquí no saben lo que están diciendo. ¿Esto sucede algunas veces? Sí, ajá, sí, sucede, sí. ¿Qué vale? Nada. ¿Qué vale? Si vamos a orar en grupo, es que todo el mundo oye. Si no, que lo deja para casa. Está bien orar, pero si es en voz tan bajita que los otros no entienden, eso no tiene que ver con orar juntos. Orar juntos es que todo el mundo sabe lo que uno está diciendo y todos pueden decir amén a lo que uno dice. Ahora, hablando claramente, a veces eso tiene que ver con la manera que se ponen. Yo no sé cómo lo hacen aquí, pero yo he visto que se ponen en círculo y entonces cada uno va a su silla así. Y entonces todo el mundo está detrás de uno y uno tiene la cabeza abajo. Tal vez necesita cambiar cómo se sienta, cómo se hace. La cosa es que si uno tiene reunión de oración, que todo el mundo debe escuchar a uno para ser edificado en la oración. También hay el asunto de cantar en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí había dicho enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Uno no viene solamente para ser edificado, pero para edificar. Claro que no todo el mundo tiene una voz fuerte que todo el mundo va a escuchar, como escuchando a David cuando estamos cantando. Algunos cantan con más fuerza y otros con menos fuerza, pero ¿se han fijado usted cuando nos unimos y todo el mundo está participando? No es que solamente yo soy edificado, yo estoy edificando a otro. Pero si uno está allí solo escuchando, entonces que yo quiero recibir, pero yo no quiero dar nada a nadie. Y no importa si uno conoce el tono o no conoce el tono. Hay un hermano en la iglesia allá en Northbrook que se siente enfrente de mí y hasta dirige cánticos. Y como él no puede, ¿cómo se dice? Carry a tune in a bucket. What's the word for bucket? No sabe ¿Cómo? cantar. Sí, no sabe cantar. Pero canta. Pero canta. Venimos para edificar a otros.
Y si no viene para edificar a otros cantando, pues quédese en casa y escucha la radio. Es que no solamente para recibir, sino para compartir. Y también vamos a ver lo que dice en Hebreos 10. Yo no sé de ustedes, pero es un texto que se lee muchas veces para enfatizar que nosotros tenemos que congregarnos. Pero yo creo que Hebreos 10, yo creo que muchas veces que las personas no ven aquí lo que es el contrario de congregarse. Vamos a comenzar con el versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando que congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ustedes ven lo que él está diciendo aquí. Ni está hablando de la cena, ni está hablando de cantar, ni está hablando de la enseñanza, de la predicación. Está hablando de exhortarnos el uno al otro. El 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. No es sencillamente que debemos de congregarnos, pero debemos de estar exhortándonos los unos a los otros. Pero ustedes saben cómo es el asunto, ¿verdad? Que tenemos la cena, tenemos la predicación, y tenemos la oración. Amén. ¿Y dónde va esta tarde? ¿Y qué hiciste ayer? Y escuchó las últimas noticias de alguien que mató a fulano. Y hablamos de todo menos exhortarnos los unos a los otros. Que a veces puede ser sencillamente en hablar algo que uno captó en el mensaje, en la clase. O preguntar a un hermano o un hermano cómo hace en la vida cristiana, en su lucha diaria. Claro, lo más que uno conoce uno a otro, conoce más de la situación en la vida de uno y la práctica puede tener que ver con eso. La cosa es que nos congregamos para exhortarnos los unos a los otros, no solamente para escuchar la exhortación que viene de frente, sino nosotros participando en eso. Así que venimos para recibir y para dar. ¿Y qué viene después? Pues ya hemos dado a entender de varias maneras lo que viene después, pero vamos a ir a Juan 15. Juan 15. Esto es en la noche antes de Cristo ser entregado para ser crucificado. Y de la información que nosotros tenemos aquí, Cristo estuvo en el camino hacia el jardín. Y supongo que pasaron una vid, una guía, y dijo: yo soy la vid verdadera, en el 15:1. Y mi Padre es el labrador. Todo
pámpano, yo no sé si ustedes han oído esa palabra, pámpano, fuera de ese texto aquí, es una rama de la guía. Pero la palabra que se usa aquí es todo pámpano, que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿De qué sirve? Hay una guía ahí de uvas. Y hay una rama que solamente tiene hojas. Bueno, hay muchos árboles que solamente hojas tienen, está bien, pero esa planta de uvas no es para dar hojas, aunque hay hojas también. Es para dar uvas. Y si no da, arrancarlo. No sirve. Si yo salgo de aquí y no produzco fruto, no sirve. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. A veces hay que cortar lo malo de la vida de uno para ayudar a uno a ser mejor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Qué pasa si uno trata de vivir la vida cristiana solo? Yo soy una rama, y me corto allí de la vid y pongo la rama allí en la mesa. ¿Qué pasa? Muere. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Así que nosotros estamos aquí para ayudarnos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, lleva fruto. Bien, entonces, ¿cuál es el fruto? Hay varios textos y vamos a mirarlos un poquito rápidamente porque hay algunas personas que piensan solamente de fruto de un estilo. Muchas veces uno piensa de fruto en el sentido de ganar almas para Cristo, y eso está muy bien claro. Pero hay mucho que la Biblia dice en cuanto a fruto. En Gálatas 5, ciertamente debe ser el primer texto. Muchos de ustedes lo conocen de memoria. Gálatas 5, 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fruto del Espíritu. ¿Cómo es tu vida durante la semana? ¿Está llevando más de este fruto que hemos mencionado este año de lo que estuvo el año pasado? ¿Está creciendo?
que trae fruto. Vamos a ir a Colosenses 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Fruto en toda buena obra. El fruto no es otra persona que nosotros traemos a Cristo, el fruto es la obra nuestra. Entonces Dios, Cristo, trabaja en la vida de la otra persona. Como se recuerda que Pablo dijo que yo no soy nada, ni Apolos nada, somos servidores, obreros, y Cristo es el que da el crecimiento. El trabajo nuestro es compartir, pero no solamente compartir la palabra, compartir de varias maneras toda buena obra. Eso es fruto. En la casa, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, fruto. ¿Qué fruto había en tu vida la semana pasada? ¿Qué fruto va a haber en esta semana que está comenzando hoy? Hebreos 12. Claro que de cada uno de esos frutos se pudiera hablar mucho, pero estamos solamente mirándolos brevemente. En Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Cuántas veces ha castigado a un hijo y el hijo después le ha dicho gracias, papi, gracias, papi? A veces cuando crecen y ya son padres ellos mismos, regresan y dan gracias, ¿verdad? Pero la cosa es que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo. Y lo mismo si el Señor nos disciplina. Si vienen dificultades y problemas en nuestras vidas, no parece ser gozoso al presente, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de paciencia. La disciplina correcta de los hijos ayuda a ellos a vivir mejor. La disciplina del Señor en nuestras vidas nos ayuda a vivir mejor. Tal vez, dice aquí que da fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? A los que en ella han sido ejercitados. Depende de nuestra actitud. Cuando viene la lucha, cuando viene el problema, cuando vienen las dificultades, permitimos que esta cosa da fruto en nuestras vidas, o solamente nos quejamos. Tal vez sí nos quejamos al principio, pero cuando estamos pensando bien y gracias a Dios y que me ayude y que eso sea de yo aprender a vivir mejor. Así que la disciplina puede dar fruto si lo permitimos. El 13:15. Así ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios, aquí está hablando de cantar. ¿Cuál es el fruto de tus labios? Fruto de labios. Y hay también 2 de Pedro, que solo vamos a ver rápidamente, comenzando con el versículo 5. 1 de Pedro
Segundo de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay muchas cosas que considerar en cuanto a lo que es el fruto en nuestras vidas. ¿Por qué vino aquí hoy? Espero que vino para lo mejor y no para lo peor. Espero que vino para vivir una vida más cerca de Dios en esta semana. Espero que había oído algo hoy, aquí, que le ayude a reflexionar y hacer un cambio en su vida esta semana, aunque sea un cambio pequeño, pero más cerquita a nuestro Dios. Vamos a estar de pie. David, que nos lleve una oración, por favor.